¿Qué es el concepto queer? Te podría decir que es un modo de pensamiento o un modo de organización o un modo de vivir. Va más allá de lo identitario. Hoy estoy muy contenta porque recibo a una artista que admiro muchísimo, Mariela Scafati, que acaba de terminar su residencia en Collegium en Arévalo. Su obra está muy vinculada a lo íntimo y a lo colectivo. Encantada de estar contigo, Mariela, bienvenida. Tu obra parece que cuelga por sí misma, es decir, como que tiene vida propia, se sale del bastidor. ¿Cuándo sentiste esa necesidad de que la pintura se saliera de su espacio? Yo ya venía usando sogas para sostener pinturas desde el techo, con poleas. Y esa obra nació de este debate de cuál es la mejor manera para ver una pintura, distancia ideal. Bueno, en un momento yo decidí ponerlo en el peor lugar, que era en el techo, y digo, no, la pintura tiene que sobrevivir a cualquier espacio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, un espacio impulsado por Arte Informado. Y bueno, en esta nueva temporada seguiremos sumergiéndonos en el vibrante mundo del arte contemporáneo y explorando sus múltiples facetas. Conectaremos con las historias y los procesos de todas las personas que lo hacen posible. Además, en esta nueva temporada también servimos como plataforma para todas las galerías en España y tendemos un puente hacia ellas. Así hacemos posible que puedan mostrar a sus artistas y a sus obras. Si eres galerista y te interesa participar, por favor escríbenos. Este espacio también es para ti. Si disfrutas de este espacio, por favor suscríbete, dale like, compártelo y ayúdanos a seguir creciendo en esta comunidad. Nuestra galería invitada esta semana es Luis Adelantado con la obra de Irma Álvarez Laviada. Toda la información del artista o de la galería la pueden encontrar en la descripción del episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Hoy estoy muy contenta porque recibo a una artista que admiro muchísimo, Mariela Scafati, argentina, que acaba de terminar su residencia en Collegium en Arévalo. Y bueno, su obra forma parte de museos como el Guggenheim, el Reina Sofía, el Museo de Varsovia, está actualmente en el Tamayo, etcétera. Pero más allá de su trabajo institucional, su obra está muy vinculada a lo íntimo y a lo colectivo. Y además trabaja en expandir la pintura más allá de la pintura misma, hacia el cuerpo, hacia el juego y hacia el deseo. Encantada de estar contigo, Mariela, bienvenida. Bienvenida, gracias. Bueno, Qué gusto, gracias. qué gusto me da tenerte, de verdad. Admiro muchísimo tu trabajo. Estamos contentísimos de que hayas podido permanecer un tiempo en Arévalo, ya hablaremos de eso. Pero primero quiero hablar de ti, de tus orígenes. Tú naciste en Bahía Blanca, que es como... Estudié en Bahía Blanca y vivía en Punta Alta, que es a pocos kilómetros de Bahía Blanca. Y después tú te mudaste, estudiaste diseño gráfico y artes visuales Ahí en Bahía Blanca. en Bahía Blanca. ¿Cómo es Bahía Blanca? ¿Es pequeña? No, es una ciudad bastante grande, no sé cuántos habitantes, pero es grande, tiene su teatro municipal, sus escuelas de arte. Bueno, sí, es una ciudad muy grande, su universidad, una universidad nacional. Y después te trasladaste a Buenos Aires. Exacto, en el 97, 98. ¿Y cómo fue ese tránsito? Increíble. Recordar esos momentos fue, mirá, yo había decidido vivir en Buenos Aires y el día anterior de que yo estaba preparando las maletas, me llaman para avisarme que había sido preseleccionada para la beca Cuitca. Entonces, el primer día en Buenos Aires fue una entrevista con Cuitca para ver si entraba o no en la beca, en su programa de becas. Ese fue mi primer día en Buenos Aires. El primero, o sea, llegaste en caliente. ¿Y Sí. qué te dio esa beca? ¿De qué se trataba? Cuéntanos. Una beca muy especial, era una de las primeras becas que se realizaban con formato de clínica y era la primera que se abría a otras disciplinas, no era solamente una beca dedicada a pintores, sino a artistas que se dedicaban a la moda, escultores, fotógrafos, bueno, fue una beca
fue una escuela, fuimos aprendiendo no solamente a través de los diálogos que teníamos con Guillermo Cuitca, sino entre nosotros. Como comunidad. Y sí tienes por ahí una Sí, cita que dices, en Bahía me formé con lo que tenía a mano, pero en Buenos Aires encontré comunidad, contradicciones y cuerpos en movimiento. Por ahí va. totalmente, Sí, totalmente. Fue por muy importante. La relación con los pares desde entonces sigue siendo así. Súper importante. Va, yo siento que sigo en formación. claro, pero bueno, eso nunca se acaba, ¿no? Sí, total. Y, después cofundaste el Taller Popular de Serigrafía en el 2002 y Serigrafistas Queer, Sí. ¿cierto? ¿Cómo fue? ¿Por qué nace esto? Empezamos a participar de una asamblea popular. Estos fueron organizaciones barriales que se fueron dando después de la crisis o el estallido de diciembre del 2001. Y que este modo de organización sucedió en todo el país. Yo junto a dos amigos, con Magdalena Gitric y Diego Posadas, empezamos a participar de una asamblea popular de San Telmo como vecinos y formando parte de la comisión de desocupados. Y pasaron muy pocas semanas y se nos ocurrió dar un taller de serigrafía en la calle, en la Plaza Dorrego, en medio de una jornada llamando al 24 de marzo. Y, y ahí fue que las personas empezaron a traer sus camisetas para imprimir y los propios vecinos que eran parte de la asamblea dijeron, acá pasa algo, ¿qué pasa? Y ahí tuvimos que reconocer que había algo del arte o algo de nuestro ser artista que se escapó, ¿no? Y fue tan fuerte esa acción de que las personas trajeran su camiseta y empezaron a vestir la camiseta que decía San Telmo tiene memoria y empezamos a crear imágenes que se fue dando solo, como nos conformamos como, o nos empezamos a llamar como grupo, como Taller Popular de Serigrafía. eh, y bueno, eso también fue aprender en la calle. Aprendimos a organizarnos, a crear colectivamente y fue un colectivo muy importante para mí. Pasado una etapa, ya ni me acuerdo, a ver, 2000, hasta el 2007, 2008, participé de ese colectivo y en el 2007 em, aparece este otro modo de organización bastante diferente, colectiva, pero de otra manera, que fue llamando al primer encuentro de serigrafistas gays. Casi como un juego, un desafío, un juego, todo en el marco de la Marcha del Orgullo LGBT en, en Buenos Aires, una convocatoria que había en la ciudad de Buenos Aires. Y, y así se fue dando, eran llamados a encuentros. eh, Me interesaba correrme un poco de la idea de un colectivo cerrado con una determinada cantidad de artistas. eh, Eso en su momento trajo conflictos. Eh, pero me interesaba seguir haciendo serigrafía en la calle, colectivamente, pero no con ese formato. Y al poco tiempo, eh, nos invitaron para un festival de arte queer, nos encontramos con esa palabra y sentimos que algo nosotros teníamos que ver con esa palabra, ese concepto. Y desde entonces ahora estamos mostrando, bueno, cerró hace muy poco la muestra en el MASPI, en Sao Paulo, con serigrafistas queer, nuestra primer muestra individual en un museo. Pero fíjate, me llama mucho la atención de tu obra que tienes los 2 aspectos, o sea, trabajas lo íntimo y trabajas, la expansión de la pintura, como lo mencionamos hace un rato, en tu taller de otra forma, y también lo colectivo, y los 2 tienen un peso muy fuerte en tu carrera, pero son 2 aspectos que en muchos casos, pues, se podrían ver como antagónicos, ¿no? O sea, Sí. desde lo íntimo, y tú sabes trabajarlos, y tu obra tiene una vinculación política, pero tiene también una vinculación muy hacia ti, hacia el cuerpo, hacia algo, pues eso, más íntimo. ¿Cómo equilibras los 2 lados? No equilibro nada, o sea, como vivo y algunas veces, recién ahora este último tiempo, algunas personas saben que o se sorprenden, dicen: "Ay, ¿vos hacés pintura?".
No saben, me conocen más desde la serigrafía. Y otras personas me conocen como pintora y no mi parte colectiva. Es algo así como desde mis comienzos, ya en Bahía Blanca, algo se dio en donde yo por momentos tenía mi vida como pintora y también me gustaba mucho, siempre fui bastante curiosa o entendí que la manera de entender la realidad era estando en los lugares, era participando en otros espacios, no solamente como mi vida como docente en Punta Alta o mi vida como pintora o estudiante de la Escuela de Artes, sino involucrarme con otros. Y así haciendo de todo, organizando el archivo, siendo estudiante, organizando el archivo del Museo de Bellas Artes de Bahía Blanca o haciendo escenografías para, mm, para un grupo de teatro. No sé, es algo que se fue dando, o comprometiéndome también con la ley de educación en ese momento que em, empeoró mucho las condiciones de trabajo de los docentes. Bueno, eso, regresaremos un rato a tu labor de docente, pero me interesa a mí que siempre te defines tú como pintora. Y sin embargo, si uno ve tus obras, tienen pintura definitivamente, pero va mucho más allá y utilizas también mucha ropa. Por ahí leí que tu vinculación con la ropa fue un día que sacaste las cosas de tu ropero Ujú. y que empezaste a organizarlas una encima de la otra. Cuéntanos. Sí, tardé bastante o sea, en principio saqué toda mi ropa, no quería más usarla y empecé a organizarla por colores y a poner una ropa dentro de la otra. Ahí se armaron 4 cuerpos. ¿Pero lo hiciste porque estabas tratando de organizar tu ropero o porque querías ya hacer, o sea, como acto artístico o simplemente Y viste como accidente? esos bordes, esto que ya después ya no sabes el arte y la vida dónde, ¿Sí? dónde están. No fue la idea de hacer una performance o hacer, una instalación o un objeto, nada. Lo hice sin pensar y no tenía mucho sentido. En ese momento yo no trabajaba tan directamente con la ropa. Lo hice, lo colgué en el living de mi casa y ahí empezó a pasar algo, pero por un largo tiempo esas ropas las guardé, porque no sé, era algo como si hubieran sido anotaciones, ideas, y quedaron ahí. Las mostré, en un aula de sociología en el Instituto Gino Germani, una invitación que me hizo Ana Longoni para su cátedra. Y las colgué ahí, o sea, solamente las vieron las personas que fueron a ese aula, estudiantes y profesores. Y ahí, el día de la inauguración, hice una performance donde me puse camisetas del Taller Popular de Serigrafía y de serigrafistas queer, y, y fue revelador. Fue una experiencia que con el tiempo empezó a tener forma, o yo le empecé a dar un nombre y empecé a decir que eso era una performance, y bueno, me han invitado varias veces para jornadas por la educación sexual integral o en encuentros de poesía. O al inicio de alguna conferencia, en diferentes lugares, teatros, para hacer esa Ese acción de ponerme 20 camisetas y después sacármelas. Qué interesante. Y, tu obra parece que cuelga por sí misma, es decir, como que tiene vida propia, se sale del bastidor. ¿Cuándo sentiste esa necesidad de que la pintura, viviera sola o se saliera de su espacio? Le pasó cuando le puse un suéter mío a una pintura que tenía el tamaño más o menos de mi torso, y cuando le puse este chaleco, se volvió inevitablemente un cuerpo. Y al ponerles ese chaleco de lana, se empezó a complicar bastante el montaje, la tanza que lo sostenía, se empezó a mover mucho la pintura. Es, bastante poco, eh,
youtubero, lo que te estoy contando. Como es muy difícil explicar qué No, es no lo te que va preocupes porque pasando. aquí tenemos algunas imágenes y Bien. entonces la gente va a poder Bueno, entender pero van esto. pasando cosas que se empezó a ver todo, se empezó a ver la parte de atrás, del costadito, de la incomodidad de la pintura calzando mi chaleco, bueno. Y, y dije, acá ya la pintura es lo que yo siento de la pintura, que es una cosa. Y por la manipulación, por el modo que yo tengo de tratarlas, y ahí eso hizo que la pintura en sí misma se fue saliendo de sí misma. Esa pintura yo le puse un nombre que fue, algunas veces los nombres son importantes en mis Sí, trabajos, y esta se llamó ¿Cuánto puede un cuadro? ¿cuánto puede Puede un un cuadro? cuadro. Ujú. Y ahí comenzó mi investigación de otros modos de sostén, de suspensión de la obra, la atadura, y A que empecé a como eso toda vamos a llegar. una cadena de acciones o prácticas nuevas para mí, aparte de Claro, esa obra. pero, estás hablando de esa necesidad y para los que estén, viéndolo en YouTube, les pido que vean la obra para que entiendan un poco, esos cuerpos que se vuelven, el lienzo que se vuelve cuerpo y que también tiene que ver con dimensiones del cuerpo humano. O sea, tu obra está muy relacionada con el cuerpo, como si fueras, no sé si tuviste algo de niña de bailarina pero esa sensación de estar en el cuerpo está muy presente en tu obra. Sí, pero no soy, o sea, sí bailo, me gusta mucho la fiesta, pero no tengo una habilidad así como bailarina, no sé por qué, se fue dando así. Puede ser que la conexión es desde la ropa, ahora que vos lo señalás, creo que viene más esa conexión desde la ropa, con el cuerpo y, y las identidades y algo, bueno, en ese momento también de redescubrirme a mí. Mm, También el haber participado con serigrafistas queer en tantas acciones y poder pensar otros cuerpos, otras corporalidades. Creo que es algo que de eso colectivo se empezó a filtrar también en mis trabajos. Sí, claro, que siempre se hace, ¿no? De Sí, un lado a otro. sí, sí. Hablas mucho de lo queer. ¿Nos puedes definir para las personas que no estén tan familiarizadas qué es el concepto queer? Podría decirte varias cosas, pero te podría decir que es un modo de pensar el mundo de otra manera, desde un lugar, desde lo desubicado, descolocado, em, vinculado con el juego, con el ir pensando mientras que se va haciendo. Eh, O sea, es algo indefinido, ¿no? Que no tiene que estar marcado por un cuadro, ¿no? ¿Será? no, no, es que yo ni siquiera lo pienso como en algún objeto en especial, lo pienso más como Sí, como en en vida. un modo de pensamiento o Ujú. un modo de organización o un modo de vivir. Que excede bastante, para mí, va más allá de lo identitario, sino que va más a un modo de pensar. Y también abre, para mí es algo que es como abre a otras posibilidades. Como que no hay un solo lugar estanco establecido, sino que hay otras maneras, ¿no? Como una apertura. Creo que es eso, pero es bastante. Capaz que soy muy imprecisa, pero No, no, pero bueno, me vienen también, me tal vienen tal vez esas. también el término en sí mismo, la idea es imprecisa, ¿no? Es Mm, parte de su naturaleza, quiero pensar. Eh, Me gusta lo que dices, una manera de pensar las cosas diferente, y quiero regresar a esto cuando hablemos de la maternidad, con algo que tú me contaste al mm. respecto. Pero antes, una cita tuya que dice: "Mis obras parten de ideas y preguntas que genera la pintura. A veces estoy colgando una obra y me dan ganas de colgarme yo también". ¿Cierto, no? Y tus obras eso generan, es ese juego, es ese deseo. ¿Aprendiste tú a hacer nudos? En la obra de Mariela son muy importantes los nudos, porque es un lienzo, anudado a otro, y a ropa, y a muebles, y es como pero el nudo es algo, crucial. Y tú dices que tomaste clases de shibari.
que es una técnica japonesa de bondage, eh, que para dar un marco también a los que nos escuchan, shibari significa atar y viene de técnicas tradicionales utilizadas por los samuráis, que fue evolucionando y se volvió una práctica estética, erótica y emocional. Pero ¿cómo llegas tú a esto? ¿Cuál es tu transitar por ahí? ¿Cómo te interesa el shibari? En algún momento, cuando visto esta ropa, se volvió una situación extraña y empecé a pensar en qué momento una está vistiendo a alguien, ¿no? Entonces, me vino así una sensación muy que no había vivido nunca. Que era que estaba de alguna manera cuidando a la pintura, ¿no? Como si fuese un cuerpo, como esa situación. No sé si a vos te pasó de estar vistiendo a otra persona, esta persona está delicada, no se puede mover, ¿no? Y, y empecé a explorar, empecé a buscar, fue así muy, como si fuese sí, como una investigación sobre la pintura. Y empecé a googlear a ver qué prácticas había que tuvieran que ver con el cuidado del cuerpo, pero a la vez que hubieran otras prácticas que las pusieran al borde, ¿no? Como que el cuerpo al borde, en riesgo, pero cuidándolo. Bueno, sí, empecé así a y ahí encontré, imágenes de mujeres atadas y me llamó mucho la atención y me parecía el material de la cuerda, la soga, un material muy familiar para mí, porque yo ya venía usando sogas para sostener pinturas desde el techo con poleas. Y invitaba a las personas a que se acuesten en el piso y que me dijeran a qué altura querían ver la pintura. Y esa obra nació de este debate de cuál es la mejor manera para ver una pintura, la distancia ideal, la idea de un espacio que esté totalmente vacío o un espacio puro, ideal. Y, y bueno, en un momento yo decidí ponerlo en el peor lugar, que era en el techo, donde se veían las luces, unos caños, la pared estaba un poquito así rugosa. Y digo, no, la pintura tiene que sobrevivir a cualquier espacio. Y invité a mis amigos a que se acuesten y ellos me vienen diciendo más arriba, más abajo. Y esa fue la primera vez que usé cuerdas. Y cuando vi estas imágenes de mujeres atadas y encontré una belleza y me intrigó mucho, hice algunos dibujos y ahí me fui a un especialista. Me dijeron, un amigo de un amigo. Un maestro. Sí, alguien que sabía hacer de todo y me enseñó y me dijo: "Bueno, poné los brazos así", y me ató. Seguimos practicando, otros días nos citamos y usamos sillas, usamos muebles, Y y te ató, perdón, ¿te ató por cuánto tiempo? fue un ratito, porque fue más una charla. Él me iba charlando, fue como no fue solemne, y eso me gustó también, ¿no? O sea, no tiene que ver así con un gran maestro, sino como Claro. algo como de la Lúdico. vida, Pero además lúdico. lo que entiendo es que la práctica del shibari no solamente es erótica o sexual, Sí, se puede llevar a muchos ámbitos, sí. pero sí se basa en la confianza y en En el la cuidado. confianza, sí, totalmente. Y eso es lo primero que percibí, y a la vez de mucha adrenalina, de sentir mucha adrenalina. Totalmente. Y entonces te ató la primera vez, ¿y qué pasó en la segunda y en Y la tercera después clase? empezamos a encontrarnos y ya con otro amigo que nos conocíamos de otro lugar, que era serigrafista. Bueno, y así comenzó una cadena de amistades que empezamos a probar, a atarnos. Yo fui suspendida, aprendí a suspender Suspendida, o sea, arriba, sí. como tus cuadros. Claro, exacto. Y también aprendí a atar, o fui atando a otras personas, no siempre sosteniendo. Esa parte siempre me ha resultado muy difícil y porque implica mucha práctica. Y eh, cuando fuiste suspendida, sí, eh, ¿te dolía? para nada. No.
No, no me dolía. Es como un rendirte y dejar que Sí, tu y cuerpo. además que se va practicando también en qué puntos son los que no dañan o no lastiman. Sí se siente una presión, pero el cuerpo era súper leve. Una sensación de levedad que yo no siento nunca eso de mi propio cuerpo. Interesante. Y entonces con ese aprendizaje y con ese sentimiento que tú ya lo estabas viviendo, es que empiezas a hacerlo en ese cuidado hacia tus obras. Sí, o sea, ese cuidado y a la vez manipulación sin problemas. O sea, como algo muy directo, una relación cuerpo a cuerpo también. Por eso en algún momento fue medio inevitable el de empezar a pensar estas pinturas como personas o amigos y tienen sus nombres y pienso en un color vinculado con esa ¿Tienen sus persona. nombres? Tienen nombres de esas personas, pero eso pasó más adelante, que Ujú. yo dije, bueno, tengo que atravesarlo porque para mí era súper difícil decir, bueno, a ver cómo se hace para trabajar directamente con un cuerpo que haya una cabeza, un torso, unas piernas. Toda mi experiencia, o sea, en su comienzo era más abstracto, no era tan directamente una pierna, una cabeza. Y en un momento dije, lo voy a atravesar y lo voy a hacer. Y, y bueno, en algún momento llegué a hacer una manifestación para la Bienal de Berlín de 65 cuerpos y eran mis amigos. ¿Y los mides, los lienzos que tengan que ver con sus proporciones o no? Sí, sí, les pido a cada amiga que mida la parte de no, si mida su mano o brazos, todo, cada parte del cuerpo, me pasan las medidas y ahí yo hago los bastidores. Qué interesante, los bastidores como cuerpos. Y volviendo a esta idea del nudo, ¿la cuerda es importante? ¿Tiene que ser un tipo de cuerda especial? Sí, yo uso sogas que son las sogas que usaría para un cuerpo, de algodón o de alguna fibra. En Arévalo tuve la oportunidad de usar un tipo de fibra que nunca había usado, muy suave, que es el cáñamo. Y bueno, es el cáñamo o el lino también. ¿Y pudiste, te Me resultó? encantó, me Ay, qué encantó, bien. sí, sí, sí. Vine acá a Madrid, fui a una espartería, una de las pocas esparterías que quedan aquí, y Espartería es donde venden sogas, claro, donde trabajan el esparto, creo que se llama así, que es material. otro material, otra fibra, creo que es un poquito más dura, que se usa para otras cosas, ¿no? Sí. Y ahí pude conseguir este cáñamo, que lo fabrican en el sur, o sea, el cáñamo viene de Egipto, pero después, lo importan de Egipto y terminan de hacer la soga en el sur de España. Pregunta, tú me comentabas que en este aprendizaje de hacer nudos, te encontraste como una comunidad en donde te diste cuenta que había muchas madres ahí y tú ahí Sí, entendiste que tú también podrías ser madre desde otro lado. sí, Cuéntame. totalmente. Es que en ese momento empezaron mis preguntas sobre la maternidad, cosa que antes no me había hecho preguntas si podía ser madre o no, y ni había pensado en esa posibilidad. Y en un momento descubrí que muchas de las nuevas amistades eran madres, padres, sadres, y tenía como una idea, sin darme cuenta, pero sí tenía una idea muy, eh, Preconcebida. sí, preconcebida de lo que era la maternidad, que tenía que tener no sé, un montón de situaciones estables en mi vida que en ese momento no existía. Digo, bueno, pero si nunca mi vida fue tan ordenada. Y si ahora aparece esta posibilidad de ser madre o esta pregunta, voy a acompañarla. Y después, bueno, así sucedió. Me dejé llevar por, por esa pregunta, ¿no? Qué bien, pero y ahí es cuando te decides a ser mamá Sí, y ahora tienes a un fue una precioso. decisión, o sea,
Claro, Entiendo, fue mucho más. decidir ser mamá, o por lo menos decidir atravesar el intento, ¿no? Y como el intentarlo. eh, Porque tampoco tenía yo la certeza si iba a hacerlo. A los 47 años fui madre. Entonces tampoco lo sabía. Pero sí quería em, acompañar ese deseo y, este, bueno, muchas veces me ha pasado que me han dicho que mi obra era maternal y la verdad que yo ¿No lo ves? no lo veo. No lo veo. Bueno, Eh, tal vez porque hablamos de ese cuidado, ¿sabes? De ese sí, vestir, el bastidor, de ese, darle vida propia, de ujú, ese cuidarlo, y eso es un acto muy maternal. claro. No sé, hay algo ahí que puede ser que tenga que ver con el cuidado y para mí tiene mucho que ver también el erotismo, pero bueno, parece que van bastante a la par. Sí, pero eso también es lo interesante de volviendo a tus obras que cuelgan, que son eróticas, so te invitan al juego, a pensar, y tienen eso, como una buena obra de arte tiene muchas lecturas, ¿no? Sí. Y entonces tiene la parte maternal, pero también tiene la parte de juego, la parte de misterio, la parte erótica, tiene Ujú. todo junto. Y hablando de maternidad, ¿cómo ha cambiado el ser mamá tu manera de abordar el arte? ¿O ha cambiado o no? Totalmente. Ha cambiado mucho, pero, no sé si yo estaba muy conectada en ese momento, muy conectada con lo que estaba viviendo, no me vino de sorpresa. Em, es como si los modos de hacer, yo ya los hubiera cambiado un poco antes de, mm, de ser madre, ¿no? Como si hubiera trabajado muy f Internamente. sí, internamente o muy fuera de la conciencia, o sea, pero empezó a tener otros modos de empezó a tener otros modos de construcción, no sé, hay algo ahí que igualmente yo creo que no se ve directamente mi ser madre en mis obras. ¿Tú crees que no? Yo creo que Habría no. que analizarlo, Ay, tal habría vez que sí. analizarlo, sí, eso no lo podría decir yo, la verdad. A mí No, me llama será la que es algo que atención. yo no puedo, seguro que no puedo ni responder yo esa pregunta. No, pero bueno, en algunos casos, en algunas, artistas que se vuelven madres, sí es muy evidente. Hay un cambio, bueno, no, hombre, no es que sea, te tienes que poner buen ojo, pero sí hay algo muy muy pequeño, pero que cambia y que se nota, un sentir Sí, que viene de otro lado, porque yo creo que las que somos mamás sabemos que te cambia algo, ¿sabes? claro, Te cambia un chip en la forma en que ves. Y entonces claro. siempre me he cuestionado yo si como artista ese chip también se va a la obra. Yo creo que sí, pero habría que analizarlo y por eso Sí, te habría pregunto. que darle un tiempo y poderlo. Yo no lo veo tan claramente. Sí, lo que noto es que la administración del tiempo como artista es totalmente diferente. Entonces me siento un poco más concentrada, ¿Más más concentrada? concentrada. ¿Cómo? Es cuando tengo tiempo, estoy conectadísima con eso, con ese tiempo. Antes tenía todo el tiempo del mundo, daba vueltas, más procrastinadora, así. Y ahora estoy más concreta. Creo que es algo de eso. Eso sí lo noto. Claro, porque lo tienes que administrar mejor, si no. Totalmente. ¿Cómo es tu creación, tu parte de creatividad cuando te pones a hacer una obra de arte? ¿Lo haces con música, lo haces sin música, en la mañana, en la noche? ¿Cómo? Lo hago escuchando Radio Con Voz, que es una radio de Argentina, y estoy desde la mañana muy temprano hasta la tarde escuchándola. Y algunas veces, bueno, es bastante pesado porque también convivo con Diana, que es mi asistente, que ella es de escuchar música. Entonces, bueno, ahí vamos viendo, o lo pongo más volumen bajo porque sé que una radio continuamente es muy pesado, pero a mí me gusta estar conectada con las noticias. Qué curioso, Marie, ¿no te hace ruido en tu creación? No, el mundo es como tu mundo externo por ahí.
no sé bien por qué es eso, pero es como, a mí me gusta estar conectada y es como bastante dispar, ¿no? O sea, no pongo música así, pero obvio que si después hay alguien que propone una música divina y bueno, las playlists de Diana son geniales y me encanta, pero si es por mí, estoy todo el tiempo con la radio, una rutina. Yo creo que la radio marca también los tiempos, ya conozco cuándo empieza, cuándo termina un programa, el pase de un programa a otro. Claro, rutina. Cuéntame cómo fue tu paso por Documenta 15. Y fue bastante difícil, no me gustó, eh, visitar Alemania con mi bebé, así como no me resultó nada fácil. Y, paradójicamente fue muy enriquecedor para el colectivo, porque viajamos con Serigrafistas Queer, con los 8 integrantes, y fue muy importante el intercambio con otros artistas que, bueno, cuando nos invitan, voy a ir un poquito más atrás, Sí. cuando nos invitan a Run Grupa, se comunica con nosotros y yo digo, qué increíble, nos están invitando Documenta 15, ¿por qué nosotros? ¿Por Hay que qué? Para hacer un paréntesis, Sí. Documenta, pues, es una de las manifestaciones artísticas más importantes y más serias, y en Documenta 15 fue, especial porque se trató de trabajo en comunidad, no de nombres propios, no de artistas, trabajando en solitario, sino todo, red interconectada Ujú. de artistas que trabajan para hacer algo, y entonces, en ese marco es cuando tú recibes la invitación para que Claro, vayan. claro. Y, cuando nos invitan, yo pensaba la cantidad de artistas increíbles que hay en Argentina y por qué nos invitan a nosotros. Y nos dijeron que teníamos el mismo modo de trabajo que a ellos les interesaba, que tenía que ver con el lumbung, que es este concepto o esta idea del granero, donde se almacena la cosecha y que el resto de la cosecha se reparte comunitariamente. Y que ese modo veían que nuestro modo de trabajo era similar a esta idea que a ellos les interesaba, em, desarrollar La en documenta. toda la documenta, tanto por los programas, los talleres, los colectivos, porque nosotros también invitamos a otros colectivos, de Argentina para que participen, a la vez invitamos a artistas o activistas que hicieran alguna actividad específica en nuestro espacio. Y había otra parte había una redistribución, una idea de redistribución del presupuesto, donde había una parte del ingreso que iba al proyecto específico en Documenta y otra parte en nuestro territorio. Entonces, sería Fiestas Queer con esos recursos pudimos seguir nuestro proyecto de Rancho Quiz en un campo que tenemos a 1 hora de Buenos Aires y seguimos trabajando. O sea, que esta idea del Lumbún continúa, que era el deseo colectivo de Documenta, es real. Y nuestras propuestas tienen que ver también con seguir invitando a otros artistas de otros lugares también que den talleres en nuestro espacio. Qué bien. Pero lo que te costó trabajo fue ir ahí con tu hijo. Sí, me costó, pero que tenía que ver también con el clima social, político de ese momento. em, Fue muy tenso. Em, no se volvió un lugar, agradable. O sea, ser, todos acusados de antisemitas fue durísimo, sentir la amenaza, vivir en vivo, la censura, ver cómo se bajaba frente a nosotros el mural que estaba en el centro, en el frente del del Federiciano. ¿Y qué te dejó? Bueno, por un lado el sabor amargo, algo inconcluso, también me dejó la idea de que era un problema que tiene Alemania, y con el tiempo y por la complejidad que empezó a tener, ¿no? De eh, todo el mundo,
empecé a entender un poco más. Yo siento que eso que sucedió en Documenta es lo que estamos viviendo ahora como mundo, Un momento muy complejo y sobre todo estamos en una sociedad o en un mundo que se está polarizando que se cada está vez más. polarizando y dando vuelta y terminando como a apropiarse como de Claro. Entonces, bueno, un sabor de boca, pero también una llamada de atención y me imagino que unas ganas de seguir a través de tu arte, uniendo, ¿no? Que es lo sí, que tú haces, ¿no? Luchando por un lado con la sí, parte que se une a lo político y por otro lado sí. haciendo un espacio que en donde todos convivan y todos tengan cabida. Sí, y además que algo vinculado, porque algo muy particular que tenía también, ese Documenta, es que había muchos puntos de encuentro. Los non-cronk, que eran estos encuentros porque sí, ir viendo a ver qué sucede, y, y muchos encuentros, de comida, de compartir la comida, de, compartir un momento, que en definitiva es pasarla bien. Y esa lucha continúa, es algo que para mí no hay nada más político que luchar por sentirnos bien. Eh, y últimamente, a mí como artista, lo que me hace sostenerme es lo colectivo, es el seguir teniendo alianzas, seguir haciendo cosas, que muchas veces son muy simples, que es tan simple como encontrarse. Como Como encontrarse a sí mismo. encontrarse, no, como encontrarnos con Ah, otros, encontrarnos con otras personas, simplemente eso. Y parecería que estas nuevas políticas de la crueldad, los que están haciendo es como queriendo que estemos aislados, que no estemos comunicados. y ya que dijiste, lo que tú quisieras lograr, ¿cómo te gustaría que tu obra fuera percibida para a ojos de los espectadores que la vemos? ¿Qué te gustaría causar o a dónde te gustaría que llegara en cada uno de los espectadores? Recién me di cuenta lo que quería, lo que me gusta cuando sucedió. O sea, cuando hay personas se ríen frente a mi obra, eh, ahí como que digo: "Ay, es algo muy hermoso", como que desearía que pase eso siempre, o que apareciera una algún comentario, no sé, las veces que me sentí mejor fue cuando alguien, sonríe y me comenta algo, y, pero no es algo que yo pienso o que digo, bueno, yo quiero que las personas piensen determinada cosa cuando estoy haciendo cuando vean mi trabajo, no lo pienso así. Algo hermoso que me pasó es que varias de mis obras fueron replicadas o sí, como replicadas o las han vuelto a hacer en sus propias versiones en las escuelas, las maestras con sus alumnos. Eso fue una sorpresa del año pasado, y cuando sucedió digo: "Ay, es algo que excede totalmente lo que yo me hubiera imaginado, hubiera deseado", algo como algo bello, ¿no? Que suceda, ver, estos cuerpos, parados, construidos por pinturas y ellos recreándolo con cajas y sí, Apropiándoselo. apropiándoselo y armando otros cuerpos diferentes, otras Ujú. poses, ¿no? Unos trabajos increíbles que ahí vos decís, bueno, todo lo que estoy haciendo tiene un sentido, ¿no? Ah, qué bonito Ujú, momento. sí. Cuéntanos cómo fue tu residencia en Collegium. Quiero, nada más hacer también otro paréntesis para decir que Mariela es una artista que invitamos a que viniera a Arévalo para que trabajara desde un contexto diferente, un contexto rural y bueno, muy vinculado a al pueblo, porque en Arévalo además todos se conocen y rápidamente entras en ese núcleo. Y pues desde otro silencio, ¿no? De las grandes ciudades, es otra dinámica. ¿Cómo te sentiste? Fue muy particular, era lo que necesitaba, tener un tiempo propio, por fuera de mi rutina en mi ciudad. Disfruté el tener ese tiempo, también una calma y conectarme con esto que quería experimentar, ¿no? Y me gustó también conocer los oficios, no sé, o ver el taller abierto de Jesús, de uno de los artistas locales
me abrió generosamente su taller o ir al rastro y entrar al taller de carpintería. Em, Me gustó mucho eso, conocerlo a través de los oficios. ¿Y crees que entras en otro tiempo al estar fuera de la capital? Entras en Total, ¿no? Entré en otro tiempo y me gustó también entrar fue como entrar también en la vida de otra persona. Al haber elegido la casa de Maribel, que es, bueno, una de las casas que es parte del futuro proyecto de Collegium, que imagino que ese lugar va a ser transformado en una parte del museo. em, el estar en esta casa de Maribel fue la excusa porque, bueno, fue la excusa, estar en la casa de Maribel fue recibir muchas historias de ella y muchas historias de Arévalo. Y, y imaginar un poco esa ventana, como lo que ella veía desde adentro, la conexión con la ruta, la conexión con el cielo, con el clima, la comunicación que ella tenía como radioaficionada con los que camioneros. ya sabemos que tú también eres radioaficionada. Sí, también, pero no la parte que habla, No, sí, lo sé. sino la parte más de armar la programación. Eh, Tuvimos una radio que se llamaba Radio Electrónica Artesanal con Lola Granillo y armamos una radio y construimos una antena de 12 metros y que la instalamos en la casa del vecino de donde teníamos instalada la radio. Y si dabas la vuelta a la manzana, el dial llegaba hasta ahí. Un, Ah, y fue una de las experiencias así, y después empezamos a trabajar con streaming, pero la antena en sí tenía un alcance de una cuadra porque era una antena que estaba preparada para para instalarse más en espacios más abiertos, en un campo, no en medio de la ciudad. qué interesante. Pues estuvimos felices de tenerte como residente. También mostraremos algunas imágenes de cómo dejaste ese espacio que estaba antes desocupado y lo dejaste lleno de vida, lleno de color. La verdad que inspira y inspirará a los futuros artistas que vengan, así que muchas gracias. Y antes de terminar rápidamente, porque ya no nos dio tiempo de meternos en tu labor de docente, ¿qué te parece que se debería enseñar en las escuelas de arte que no se enseña? Salir, salir, Salir a la calle. salir a la calle, porque si yo pienso un poco, es que, bueno, es muy difícil poder decir, porque capaz que algunos estudiantes el recorrido que quieren hacer es de docentes y no les interesa la vida más allá de lo que quieren enseñar en una escuela y ya. Pero muchos de los que nos reconocimos ahí como artistas o que queríamos ser artistas, yo lo único que quería era pintar. Ni siquiera pensaba en términos de ser artista o no, o dar clases. No lo pensaba. Yo lo único que quería era ¿De pintar. siempre? Sí, y no lo podía creer que había una universidad donde se estudiaba y se pintaba. Era lo que yo quería. Y después ahí descubrí que podía ser docente y me encontré me, me, me encuentro en ese lugar y me siento muy bien y también como artista. Y desde entonces nunca tuve pudor, era chiquitita y yo no tenía pudor de decir que era artista, O porque sea, que sentía que siempre te has había, asumido como artista. desde el 94 me asumí como, me encontré, me vi artista y de ahí no, nunca tuve ese pudor porque mis compañeros era algo que no decían, era mal visto decir que uno era artista. Y yo sentía que era un lugar que había encontrado yo y estaba súper feliz con ese hallazgo, ¿no? Y también, yo no sé, inmediatamente pienso en esto, en el salir de la escuela, pero porque yo el tiempo libre que tenía me iba a la vuelta y me iba al Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo, que fue el primer museo de arte contemporáneo del país. Y, y yo me escapaba ahí. Y ahí empecé a, a escuché a personas, a artistas con mucha trayectoria y hablaban y eran personas totalmente diferentes a la idea que yo tenía de un artista adentro de la escuela. Y, y para mí eso fue revelador de ver que, porque cuando yo era estudiante, yo quería hablar de el universo, no sé, yo sentía que era muy grande el arte y como que era algo que
tenía que estudiar muchísimo y tenía que aprender no sé qué cantidad de cosas y atravesar no sé qué cosa para recién poder hacer una obra. Y después se me presentó de una manera más simple de poder hablar desde mi propia experiencia o búsqueda y se me volvió más próximo. Y creo que desde ahí empezó esta relación mía entre vincularla muy directamente con la vida. Y yo creo que no importa si eres docente o no, vincularse con la vida es importante para cualquier cosa, para sentir el pulso, para crear, para enseñar o para vivir. Sí, Sí. ¿Algún consejo que le definitivamente. quieras dar a todos los artistas jóvenes que te están viendo y dicen: "Yo quiero ser como Mariela"? Que vayan a fiestas, Buen consejo. sí, que hagan cosas con amigues, que se diviertan y que la pasen bien, que es lo fundamental. Después todo lo demás viene solo, pero pasarla bien es fundamental y Totalmente. hacer cosas con otros. Ay, Sí, Mariela, sí, muchísimas sí, sí, gracias. sí. Gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad de venir a hablar de tu obra y por haber, sido parte de Colegio. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y gracias también al Colegium y bueno, toda la red de colaboraciones y todo lo que pude ver a través de la experiencia Colegium. Gracias, Mariela.